Venezuela fue uno de los primeros países del continente en organizarse bajo una constitución en 1811, cuando apenas comenzaba su vida republicana. Dejó establecido que el poder no pertenecía a una figura absoluta, sino que emanaba de la voluntad de los mismos ciudadanos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libre! Esa idea fue fundamental para el inicio de su sistema político, pero hoy, más de 2 siglos después, ese principio enfrenta una ruptura evidente. Desde el pasado 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses y sacado del país, pues Venezuela quedó sin un presidente en ejercicio, aunque vale aclarar que según denuncias de la oposición hubo fraude electoral en las elecciones de 2024. Sin embargo, la Constitución no ha sido aplicada para resolver esa ausencia. El 3 de abril se cumplieron 90 días, el plazo que obliga a tomar una decisión. Incluso ya se debía de haber convocado una fecha para también convocar a los venezolanos a las urnas, pero esto tampoco ha sucedido. Lo que sí se observa es que Delcy Rodríguez se acomoda tranquilamente junto a su hermano Jorge, quien es el presidente de la Asamblea. ¿Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene algún sustento constitucional? Para resolverlo hablamos con el exfiscal Zair Mundaray, quien formó parte del sistema de justicia y hoy en el exilio advierte sobre el momento que atraviesa su país. Ella no fue electa por nadie, como Maduro no había sido electo por nadie, pero en el caso de ella es peor, porque Maduro se robó una elección y fue candidato, pero es que ella ni siquiera es candidata y es la derivación de la ilegalidad de Maduro. Por eso yo he venido sosteniendo que ella es doblemente ilegítima, porque proviene de la designación de Maduro, que dio un golpe de Estado esencialmente después de julio del 2024, y ahora se encuentra en el poder con ocasión de una sentencia cuestionable de la Sala Constitucional del día 3 de enero, es decir, el día que sustraen a Maduro, el día que es detenido Maduro, la Sala Constitucional venezolana, cuyos magistrados todos están alineados con el régimen, indicaron una situación que es una aberración desde el punto de vista jurídico, digamos, no tiene ningún asidero. Y es precisamente que no estamos ni ante una falta ni temporal ni absoluta, porque no está previsto que se lleve un gobierno extranjero se lleve al presidente preso. Entonces, por eso dictaron una medida cautelar que obligaba a Delcy Rodríguez a juramentarse, y pareciera que eso no, pareciera que no estaría corriendo lapsos según ellos, lo cual contraría precisamente el orden constitucional y los deberes de la Asamblea Nacional, que es quien debe declarar las faltas, cualquiera de las dos modalidades. Lo que se está planteando no es una discusión netamente política, es la descripción de un sistema que está colapsado, como ustedes lo han visto, que no funciona dentro de sus propias reglas, cuando la Constitución establece un procedimiento y no se está ejecutando. El problema también deja de ser interpretativo y pasa a ser completamente estructural. En lo que ustedes están viendo, pues ese es el contexto, y el poder en Venezuela está en manos de una figura que no ha sido elegida mediante votación. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién gobierna, sino bajo qué fundamento lo está haciendo. Sí, estamos absolutamente ante un gobierno de facto. Esa interpretación no tiene ningún asidero normativo. Es decir, es muy difícil que la ausencia absoluta de un presidente tú tengas todos los supuestos existente. Yo le decía recientemente en un encuentro académico que si el día de mañana se determina, por ejemplo, que existen los extraterrestres y se lleva a un presidente, dice, no, como no está previsto que los extraterrestres, entonces se queda ad eternum el vicepresidente. Eso es como la mejor explicación. La explicación es muy clara. La norma dice que si el que está fungiendo como presidente no está, entonces se activan los mecanismos constitucionales del 233 y 234 de la Constitución y le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál es el problema? Además, ¿por qué se acrecienta el problema constitucional en Venezuela? Porque la Asamblea Nacional, que es quien debería haber declarado ya en el 3 de abril que estamos ante una falta absoluta, está presidida por Jorge Rodríguez, el hermano
de quien detenta el Poder Ejecutivo. Entonces, eso digamos, atenta claramente contra el sistema republicano. No es posible que la Asamblea Nacional controle al Poder Ejecutivo cuando al frente de la Asamblea Nacional está el hermano de quien está en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, la Asamblea Nacional va a incumplir la Constitución para tratar de sostenerla en el poder ilegalmente todo el tiempo que pueda. Y digamos, eso hace parte de la triquiñuela en la que nos encontramos, que hace que todos los actos de gobierno, desde mi perspectiva, en este momento, son ilegales, son inconstitucionales y están sujetos a nulidades futuras, porque nuestra Constitución dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Los juristas venezolanos consideran que si el poder no se sostiene en la Carta Magna, esa que incluso el mismo sistema chavista redactó, sus decisiones también quedan expuestas, no solo en el presente, sino frente a cualquier escenario futuro en el que perderían sustento constitucional. Por ejemplo, lo que ahora firma Delcy Rodríguez con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o que establezca con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien está tutelando el destino de Venezuela, pues quedaría en entredicho. Lo que se ha roto es el sistema republicano. ¿Y el sistema republicano qué comporta? Separación de poderes, control de los actos de gobierno, la vinculación de los actos de gobierno con la ley. Es decir, esta gente no está vinculada con la ley, hace lo que le da la gana. La separación de poderes para que uno controle a otro no existe, y además que el poder público emane de la voluntad ciudadana. Entonces eso se rompió. Esos elementos que definen el modelo republicano y que siguen en la Constitución del 99 vigente, se rompió absolutamente. Así que la consecuencia jurídica, y la ha venido advirtiendo, es que quien esté haciendo negocios con Delcy Rodríguez en esas condiciones, negocios internacionales o actos de disposición, etcétera, está corriendo un grave riesgo. Y el riesgo es precisamente que los actos son anulables y van a ser objeto de cuestionamiento a futuro cuando se retome el sistema republicano, que implica retomar lo que la Constitución dice, pero también retomar el sistema democrático. Así que esto es bastante más macro que solamente lo que dice la Constitución. Ya lo escucharon, esto introduce un elemento clave. La legalidad de lo que hoy se decide podría ser cuestionado más adelante. No es una hipótesis del exfiscal Mundaray, quien formó parte del sistema de justicia venezolano hasta el 2017, cuando salió al exilio tras denunciar la ruptura del orden constitucional y las violaciones a los derechos humanos. Hoy lo deja sobre la mesa. Es una consecuencia directa de cómo está operando el sistema. Y mientras esto está ocurriendo, el discurso oficial ha comenzado a reconocer problemas dentro del sistema de justicia penal. Se habla de corrupción, de dificultades en el acceso a tribunales y de fallas estructurales. Vamos a consultar a los venezolanos y a las venezolanas sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido, lo sé, del pueblo de Venezuela. Todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna, que sea un acceso a la justicia que permita acceso sin ningún tipo de diferenciación, que permita acceso a una justicia imparcial. Se han dado pasos sin duda importantes, pero yo creo que la deuda ya es impostergable y la tenemos que atender. El punto es quién lo dice, ustedes lo están escuchando ahí. Figuras del poder que durante años han sido señaladas por controlar ese mismo sistema que ahora critican al calificarlo de cinismo por parte de la oposición. El sistema carcelario muy perverso. Había personas allí que tenían hasta 6 años por unas láminas de zinc y no habían acudido al tribunal nunca. Un reciclaje que tiene como fondo, desafortunadamente, hechos de corrupción. Yo te llevo al tribunal si pagas. Y eso hemos ido nosotros desmontando, una cantidad de fiscales, de jueces han sido destituidos y detenidos. Sin embargo, falta muchísimo porque, repito, se nos complica cada vez que no funciona en algún eslabón. En alguna parte no funciona y nosotros tenemos que actuar con las policías, porque creo que el sistema de justicia incluye a las policías, el uso de los funcionarios policiales y la actuación de los funcionarios policiales.
de cómo hemos ido nosotros destituyendo más de 12.000 policías que habían incurrido en actos de corrupción. Anoche mismo, una persona en el estado Lara denunciaba ayer que lo habían detenido en un sitio, en Alcabala, y le habían quitado su dinero. Ya los policías que hicieron eso, que en verdad no merecen llamarse policías, están detenidos y puestos y presentados a la orden de la justicia. Al mismo tiempo, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el cierre de la ley de amnistía en medio de cuestionamientos porque aún hay centenares de personas detenidas por razones netamente políticas, víctimas de ese régimen chavista y sin garantías reales para ejercer su debida defensa. Ese contexto pues permite contrastar lo que hoy se reconoce desde el poder con lo que han vivido quienes han pasado por ese macabro sistema de torturas. Hablamos con Williams Dávila, quien estuvo casi 2 años detenido sin un expediente claro y sin acceso pleno al proceso judicial. Bueno, mira, fui capturado violentamente saliendo de una vigilia por funcionarios del SEBIN armados con pasamontaña. Me metieron en un vehículo después de haberme dado un golpe en la nuca y de haberme caído y herido en la pierna izquierda, lo que después se me infectó con celulitis, con septicemia, prostatitis severa y desprendimiento de pleura. O sea que ese día no era el día mío, sino yo me hubiera muerto en la cárcel. Ahí entré yo en gravedad y me pasaron a la clínica porque entré en estado de shock. Algunos personeros del régimen, particularmente Diosdado Cabello ayer, arremetió contra mí, pues diciendo que ellos me habían pagado la estadía en la clínica y que si yo me había olvidado de eso. Bueno, por Dios, ¿acaso que primero no me dieron plata a mí? Segundo, es un deber del Estado garantizar la vida de quienes están presos, porque no es en mi caso, son muchos. En este caso son 473 que todavía están presos. Hay gente que se ha muerto en la cárcel. Lo hemos visto recientemente en video de personas tiradas en el piso porque se les ha muerto. El caso, por ejemplo, del exgobernador del estado de Nueva Esparta que se murió en la cárcel, en el helicoide, le dio un infarto. De manera pues de que esos son expresiones que demuestran la mente totalitarista que tienen. Por eso es difícil que ellos converjan en un cambio. Y esa es la dificultad que tenemos. Ellos no van a cambiar. Ellos siguen pensando igual, tratan de manipular al presidente Trump, engañándolo como si creen que lo van a engañar. Este es un testimonio muy valioso que describe un funcionamiento donde los procedimientos no siguen un curso regular, donde violan todo el instante, incluso reclusos que han fallecido en las celdas, entre decisiones que pueden retrasarse, las audiencias no se realizan en los tiempos previstos y el acceso a la defensa se ve limitado. En el caso concreto mío y como el de muchos presos políticos, nunca tuvimos acceso a la defensa privada. O sea, los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, mentira, no se cumplen. A mí me suspendieron 16 veces la audiencia preliminar. Y cuando me la hicieron, ya había sido excarcelado, fue para anunciar que iba a ser pasado a juicio, sin ver el expediente, sin tener acceso al debido proceso, repito, sin tener acceso a un abogado privado. Yo dependí de un defensor público. Esa es la realidad del sistema que no está aconteciendo con Nicolás Maduro en Nueva York, porque Nicolás Maduro tiene acceso a redes, a familiares, a gente internacionalmente, pelea porque no tiene plata para que le den los abogados, para que le contraten abogados. Nosotros no tuvimos acceso a eso, esos privilegios no los tuvimos nosotros. Todo lo contrario. En ese escenario, lo que hoy se presenta como una falla del sistema judicial ha sido para muchos una experiencia prolongada. La diferencia es que ahora ese diagnóstico también aparece dentro del discurso oficial. Ya les había dicho una introducción al inicio donde la Constitución venezolana establece un procedimiento claro ante la ausencia del jefe de Estado. Una vez superado el plazo correspondiente, se debe declarar la falta absoluta y avanzar hacia un proceso electoral. En cuanto a la falta absoluta, ellos consideran por una decisión interpretativa de la Sala Constitucional del TCJ que Maduro
es una ausencia forzada, que no es ni ausencia temporal ni ausencia absoluta, para justificar la encargaduría de Delcy Rodríguez. El 3 de junio debería ser declarada la falta absoluta por parte de la Asamblea que preside Jorge Rodríguez y en un plazo de 30 días convocar las elecciones. Ahí hay un punto, porque recientemente el secretario de Estado para el hemisferio occidental recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, que es la última electa legítimamente, y la reconoció de nuevo, lo que significa que para esa asamblea que preside Jorge Rodríguez fue un golpe, le tiraron la puerta, es decir, no los están reconociendo. En cambio, a la asamblea que preside Dinora, que es la nuestra, sí nos están reconociendo. Eso pone un punto muy esencial en la discusión. ¿Podría en la asamblea del 2015 declarar la falta absoluta en junio de este año y pasar la presidenta de la asamblea a ser la presidenta interina en una transición colegiada? Porque seguramente estará la actual presidenta encargada como una administradora y cumpliendo instrucciones establecidas porque ya se lo han dicho por el propio presidente Trump o por el Departamento de Estado. Ahí veo yo que pudiera avanzarse mucho hacia un proceso que nos conduzca hacia unas elecciones libres y justas, mediante la cual tengamos un gobierno elegido por el pueblo venezolano. Ese mecanismo no se ha aplicado y en ese vacío la discusión se traslada al terreno político. ¿Cómo se construye una salida que permita restablecer la institucionalidad? Ellos tienen que entender que no están ahí sino para facilitar la transición y para desmontar el Estado que nos persiguió durante todos estos años. Si creen que es para, vamos a decirte, fortalecer el chavismo, generar una insurrección, están equivocados. O sea, ahí viene una equivocación de Delcy y ella sabe muy bien cuáles son las consecuencias de ese tipo de errores. Nosotros abogamos porque existe una transición hacia la democracia, porque tengamos elecciones justas. Nosotros no estamos propiciando ningún acto de violencia ni de desconocimiento. Nosotros no vamos a hacer con ellos lo que hicieron con nosotros. Todo lo contrario, que haya una transición, donde haya una participación, es más, creo que ayer el presidente Trump dijo que las dos asambleas deberían de trabajar conjuntas, la asamblea del 2015 y la asamblea que preside Jorge Rodríguez. Bueno, una especie de una transición allí pactada, ¿no? En medio de este escenario, la presión internacional también entra en juego. La presencia de Estados Unidos en Caracas ha reactivado el debate sobre el rol externo en una eventual transición. Hay que seguir presionando y nosotros hemos creado una red de Excarcelados por la Democracia donde hemos hecho saber nuestra situación, el problema, cómo se está implementando la amnistía que está paralizada. Delcy quiere establecer como un punto final, como queriendo decir ya todo está arreglado, ya hay gente amnistiada. Ellos hablan de 8,000 personas liberadas. Yo quisiera ver la lista, quiero ver la lista. De manera pues que es importante la presencia del encargado de negocios para que escuche a los presos, para que se reúna con todos los factores de la oposición, para ir hacia ese camino de unas elecciones justas. Tú dijiste hace rato, nosotros tenemos condiciones objetivas que tienen que modificarse, tiene que haber una nueva autoridad electoral, tiene que haber una nueva autoridad judicial, no este CNE que usurpó y violó la voluntad soberana el 28 de julio del 2024. Tiene que haber una nueva autoridad. Y es que los ojos de millones de venezolanos están encima de la presión internacional. John Barrett ya está en Caracas como encargado de negocios de los Estados Unidos con una instrucción clara: avanzar en el plan de 3 fases sobre el futuro de Venezuela. En sus primeras declaraciones advierte que lo que ocurre en este proceso no solo impactará al país, sino también el equilibrio en todo el continente. Mientras desde la Casa Blanca se habla de una hoja de ruta progresiva dentro de Venezuela, hay sectores que sienten que el momento exige algo distinto. No una transición administrada por los mismos chavistas, más aún cuando el propio Donald Trump ha adoptado como un tono sorprendente, con continuos elogios semana tras semana hacia Delcy Rodríguez, en medio de un contexto que sigue siendo cuestionado por amplios sectores. Por el tema de la necesidad que hay de que se reactive la economía, pero desde lo institucional, y esto es sumamente importante y yo creo que finalmente lo está entendiendo
el gobierno norteamericano, si no hay seguridad jurídica, si no hay democracia, no existe posibilidad de legitimidad ni de recuperación económica, porque la seguridad jurídica es fundamental, es transversal a todo esto. Entonces yo diría que a pesar de que nos encontramos en una situación de anomalía, creo, y soy de los que piensa, que como esta gente solo responde a la fuerza o a la amenaza, porque si no hubiese ocurrido los sucesos del 3 de enero, no estaríamos en este punto. Es decir, Maduro hubiese seguido haciendo lo que le da la gana. Lo que hay que tratar es de armonizar lo constitucional, lo económico, la presión de los Estados Unidos, pero también lo que deseamos los venezolanos, que es una salida institucional que implique con esa progresión y también la amenaza de la fuerza, la salida completa de ese cártel que a mala hora tiene tomado el territorio y las instituciones venezolanas. Pues bien, Venezuela sigue atrapada en un limbo jurídico que el propio chavismo ha construido para mantenerse en el poder. No hay declaratoria de falta absoluta, no hay elecciones convocadas y no hay señales de que quieran activarlas. El poder hoy está en manos de dos hermanos que no muestran intención de cambiar ese rumbo. Mientras tanto, otra decisión encendió el debate. Estados Unidos ha permitido que se financie la defensa de Nicolás Maduro y la de su esposa Cilia Flores en su proceso judicial en Nueva York, garantizando un derecho que miles de venezolanos dicen no haber tenido dentro del país. La pregunta queda abierta. Si la ley no se aplica igual para todos, ¿qué sistema es el que realmente está en pie? Déjenos su comentario, suscríbase a nuestro canal de YouTube de Red Más Noticias.